Feliz sábado tengan todos. Dios les bendiga. En estos momentos tengo el privilegio de traer la palabra en esta mañana y deseo comenzar con una oración. Padre Santo, te alabamos y te glorificamos, Señor. Pedimos tu presencia, Señor, y que esta palabra sea de bendición, Señor, y de crecimiento espiritual. Lo dedicamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema en esta mañana es humanamente imposible, divinamente posible. Me resulta bien curioso bajo las circunstancias del día de hoy. Fíjense, la semana pasada yo me senté, ¿verdad?, a escribir un sermón que no era este. Era para hoy, pero no era este. Lo tengo hecho, lo voy a dar, entiendo que quizás para el próximo mes. Cuando me toque, pues lo tendré. Y era sobre Jonás. Y una enseñanza muy buena y diferente sobre la historia de Jonás. Pero hace como 3 días estaba sonando mucho en mi corazón el Dios de imposibles. Dios de imposibles, Dios de imposibles. Y me senté nuevamente a preparar este sermón que les traigo hoy. Humanamente imposible, divinamente posible. Y yo quiero comenzar haciéndole unas preguntas para que ustedes mediten, se las contesten a sí mismos o a sí mismas. Y dice, ¿alguna vez te has encontrado ante un muro imposible? Ante una pared, ¿verdad?, simbólicamente, y que es imposible atravesar. ¿Has sentido que tus fuerzas no alcanzan para lo que estás enfrentando? ¿Te has sentido débil, verdad? Sin esa fuerza. Dice, este problema es más grande de lo que yo puedo manejar. ¿Te has visto en una situación en que todo aparentaba estar perdido? ¿Has estado en un momento donde lo único que quedaba era ponerlo en las manos de Dios? Porque pues no, humanamente no puedo hacer nada, pues. Aquí pensando en nuestra congregación, piensen en qué muros enfrentamos como una comunidad cristiana que solo Dios puede derribar. ¿Cómo sería nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestra isla, si todos pensaran en que Dios hace milagros y que Dios es un Dios de imposible? ¿Cómo sería, verdad? Porque lo que es humanamente imposible es divinamente posible. El texto clave se encuentra en Lucas 1:37, que dice, porque nada hay imposible para Dios. Y el versículo, el libro de Jeremías 32:27, que dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Para Dios no hay nada difícil. Poniéndonos en contexto un poco con Lucas 1:37, realmente lo que quiero resaltar es este verso que dice, porque nada es imposible para Dios, pero me gustaría que veamos el contexto de esa historia. Y es esa historia que se encuentra en Lucas 1. Es la historia de cuando el ángel se le presenta a María para decirle, ¿verdad?, que va a tener a Jesús, ¿verdad?, que va a tener un bebé que se va a ser nuestro Dios, ¿verdad? El ángel viene y le anuncia el nacimiento de Jesús. Desde el verso 26 dice, a los 6 meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde estaba ella y le dijo, salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de esas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. Y el ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios.
Ahora vas a quedar encinta y tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. Entonces María le preguntó, ¿pero cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? Y el ángel le contestó, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Y entonces ahí es que el ángel le dice, porque no hay nada imposible para Dios. Aleluya. Aleluya. Yo he visto la mano de Dios obrar en cosas imposibles muchísimas veces. Tengo muchísimos testimonios, pero en modo general, durante muchas ocasiones de mi vida he aclamado al Señor en momentos que yo pensaba o en situaciones que yo pensaba que realmente son humanamente imposibles. Y me he ido en ayuno, me he ido en oración y he estado ahí y he visto con mis propios ojos que lo que es humanamente imposible para nosotros es divinamente posible, ¿verdad? Amén. Entonces les traigo 3 historias. Ya a modo de introducción vimos la de María, pero tengo 3 historias en la cual podemos ver en la Biblia que Dios es el Dios de imposibles. Y la primera historia, no voy a leerla completa, sino que voy a dar un resumen. Está en Éxodo 14 y es cuando se abre el Mar Rojo. Y precisamente ahorita en la lección el pastor estaba hablando de esto. Dios abre el camino donde no hay camino. Dios abre camino donde no hay camino. Y eso es lo que vemos en el Éxodo 14. Ahí en Éxodo 14 nos habla de que el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto y se encontraba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército del faraón. No había escapatoria. O se ahogaban o el ejército los asesinaba, ¿verdad? Ustedes se imaginan, humanamente no hay salida. Tú miras para el frente, ves un mar, y miras para atrás y hay un ejército y estás rodeado por todas partes, pues no hay solución. Humanamente no había salida. Delante estaba el mar, detrás vienen los carros de guerra. El miedo se apoderó del pueblo, pero Dios tenía un plan que era sobrehumano. Dios guió al pueblo hacia lo imposible. Aunque la ruta parecía equivocada, porque los israelitas dirían, pero ¿para dónde nos mandó Moisés? Que mira para allá, Moisés nos trajo frente al mar, no hay escapatoria, nos vamos a ahogar. Cualquiera dudaría de Moisés. Yo creo que si nosotros hubiésemos estado allí, dudaríamos de Moisés, diríamos, este es un loco, mira dónde nos trajo para morirnos todos. Mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto, ¿verdad? Pero Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Eso está en el verso 15 del capítulo 14. En otras palabras le dice, actúa como si ya estuviera hecho, extiende tu mano y abre el mar. El mar se abre. Moisés extendió sus manos y el mar se abrió. Se abrió en 2, contra toda ley natural. Las aguas se dividieron y ellos cruzaron en seco. No fue que ni siquiera se mojaron. Dios transforma un obstáculo en un camino. El mar era un obstáculo y Dios lo convirtió en un camino. Dios pelea por su pueblo. Mientras los egipcios intentaban seguirlos, Dios confunde sus carros y los hunde en el mar. Lo que fue un camino para Israel se convirtió en un juicio para sus opresores. ¿Cuál fue el resultado? Fe y reverencia.
Al ver lo que Dios hizo, el pueblo teme al Señor y confió, ¿verdad?, en Moisés. Aunque después más adelante eso cambia, pero momentáneamente pues confiaron. ¿Cuál es la aplicación para nosotros en el día de hoy de esta historia que pasó hace miles de años? Cuando tú sientes que no hay salida, Dios ya tiene un plan y tú no lo ves. No lo vemos porque humanamente pues pensamos con nuestros ojos, con nuestras mentes terrenales y con nuestros ojos terrenales, que es una mente finita, versus un Dios que es infinito, ¿verdad? Cuando sientas que no hay salida, que estás atrapado o atrapada, así como los israelitas estaban atrapados frente a un mar y rodeados por un ejército, Dios ya tiene un plan y no lo ves. Porque lo que es humanamente imposible es divinamente posible. Amén. La segunda historia es la historia de Sara y Abraham. Está en Génesis capítulo 18 y capítulo 21. Es bien extensa, la pueden buscar en sus hogares y leerla con calma. Pero Dios convierte la esterilidad en un fruto. Donde no nace, donde no crece nada, imposible para el ser humano, florece y da fruto en el nombre de Jesucristo. Sara y Abraham son ancianos, ¿verdad?, en esta historia. La promesa de un hijo parece imposible. Dios les prometió un hijo, pero ya Sara estaba en edad avanzada y por la ley de la vida, ¿verdad?, y biológica del organismo, ya a cierta edad las mujeres no dan a luz, no pueden quedar embarazadas. Sin embargo, Dios convirtió esta palabra en realidad de que ellos tendrían un hijo y rompió los límites de los seres humanos. Lo imposible en las manos de Dios, que fue una promesa en medio de la incredulidad. Sara incluso dudó, se empezó a reír cuando supo que yo a esta edad, a tener un hijo, se rió a carcajadas. No por burla, sino porque la promesa que Dios le dio era como que estaba difícil de creer. En una edad avanzada, anciana. Dios responde con una pregunta que revela su poder y le dice a Sara también, ¿hay algo para Dios, alguna cosa difícil? Eso está en el verso 14. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Esta es la clave de este pasaje. Ni siquiera la esterilidad es un obstáculo para Dios, para crear vida. Donde no puede nacer vida, Dios puede hacer que nazca vida. Dios cumple su palabra a Sara y a Abraham y le da el hijo que es Isaac, cuyo nombre significa risa, transformando la incredulidad en gozo. ¿Y cómo se aplica esto a nosotros en el día de hoy? Puede ser que haya una dama que tenga esterilidad física y Dios le pueda brindar ese hijo y le pueda hacer fértil su matriz. Pero también lo podemos ver desde el punto de vista espiritual, donde estamos agotados espiritualmente, donde estamos sin esperanzas espiritualmente, donde ya no hay vida espiritual. Dios puede traer vida a ese vacío. Dios puede traer vida espiritual a cada uno de ustedes. Dios no solo cumple las promesas, lo vemos ahí con Abraham y en muchísimas otras historias de la Biblia, sino que lo hace en su tiempo para que el fruto sea testimonio de su poder y no del esfuerzo humano. Quizás si el hijo de Abraham y Sara hubiese nacido cuando ella estaba en los 40 años, 30, 40, pues eso no era un milagro. Era biológicamente natural que una mujer, a menos que ella fuera estéril, ¿verdad? O él fuera estéril. Pero era biológicamente más natural. Sin embargo, fue al tiempo de Dios, cuando ellos eran ancianos, para que no quedara duda ninguna de que eso era de parte de Dios, que era la promesa del Señor. Dios cumple sus promesas más allá de los relojes biológicos, más allá del tiempo y espacio de nosotros. Porque lo que es humanamente imposible es que divinamente posible.
Dios transforma la muerte en vida y lo vemos en la resurrección de Lázaro, que está en la tercera historia, en Juan capítulo 11. Lázaro era un amigo cercano de Jesús. La familia estaba en duelo. Lázaro murió, Jesús no llegó a tiempo, ¿verdad? Para sanarlo, supuestamente. Según lo entendían ellos, no llegó a tiempo Jesús. Jesús llega 4 días después del entierro. Todo parece perdido. Pero este retraso no es un descuido de Jesús. Es parte de un plan divino para revelar el poder de Dios. El supuesto retraso de Jesús daría gloria a Dios. Y de ahí va a salir un milagro. Jesús espera para glorificar al Padre. Jesús pudo quizás haber llegado antes, hacer un esfuerzo para llegar y ver a Lázaro antes de morir y sanarlo. Sin embargo, Jesús permite que Lázaro muera para mostrar que su poder no tiene límites. El poder de Jesús y el poder de Dios no tiene límites. Nosotros le ponemos límites porque dudamos, y nos pasa todo. Dudamos, o a veces nuestra fe está bajita, otras veces nuestra fe está alta. Dudamos porque en nuestra mente no lo podemos entender, pero Él no tiene límites. Jesús incluso hasta lloró por su amigo Lázaro. Él sabía que lo podía resucitar y lloró por su amigo Lázaro. Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro, estaban con mucho dolor y le dijeron a Jesús, si hubieras estado aquí, si tú hubieses estado aquí, él no se hubiese muerto. Sin embargo, había un plan mayor. Su compasión no termina en las lágrimas, sino que se convierte en acción. La tumba no es el final. La tumba no fue el final de Lázaro. Jesús ordena a quitar la piedra, a pesar de que ya el cuerpo estaba en descomposición y probablemente había hasta mal olor. Y le dice, Lázaro, sal fuera. Y lo imposible ocurre. El muerto revive. Podemos ver esto como en la actualidad como un símbolo de que muchas veces hay muerte espiritual o hay muerte emocional o hay muerte en nuestras emociones por circunstancias difíciles en nuestra vida. A veces estamos rotos, estamos rotas. A veces estamos estancados o estancadas. A veces estamos sin esperanza ninguna. Sin embargo, ninguna tumba puede resistirse a la voz de Cristo. Cuando Cristo llama a remover la piedra se tiene que ir. Incluso Él puede utilizar otras personas para que saquen la piedra, ¿verdad? Él puede utilizar otros como instrumento. Lázaro se convierte en evidencia viviente del poder de Dios. Él fue un testimonio viviente de que hay poder en Jesús. Cuando todo huele a muerte, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Porque lo que es humanamente imposible es divinamente posible. Dios no solamente hace milagros en la Biblia. Muchas personas piensan, o algunas denominaciones piensan, que eso se quedó atrás. Que ya incluso los dones del Espíritu no están activos en estos momentos. Nosotros sí creemos que están activos. El Espíritu Santo está activo hasta que Cristo venga. Y Dios sigue haciendo milagros, aunque nosotros no comprendamos el camino que corre hacia ese milagro. Y aunque nosotros no comprendamos el tiempo ni el espacio de Dios. Lo que para nosotros es un muro, para Él es una puerta. Para ti puede ser un muro que tú no puedes traspasar, pero Dios puede hacer una puerta ahí si es su voluntad. Lo que para ti es estéril, que no da fruto, para Él da fruto. Dios lo convierte en un fruto.
Lo que huele a muerte, Él lo llama a vida. Y vuelvo a repetir Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Y Jeremías 32:27 dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Dios, Jehová, diciendo, ¿hay algo imposible para mí? Porque lo que humanamente es imposible es divinamente posible. Así que mi llamado en esta mañana para ustedes es que podamos creer y creer que Él es el Dios de imposibles. Que nos ponemos tristes, pues sí, somos humanos. De que a veces nos sentimos sin esperanza, también sucede. De que puede ser que tengamos una depresión, pues sí, también los cristianos le da depresión. Antes decían que un cristiano no podía deprimirse. Y era prohibido deprimirse, es más, eso era pecado. Pero sí nos ponemos tristes, tenemos pérdidas, a veces tenemos pérdidas de familiares que se nos mueren, otros tipos de pérdidas de trabajo, de familia, que no necesariamente es muerte. Exacto. Problemas, todos los días vivimos en un mundo caído y vivimos en cuerpos que están viviendo los estragos de este mundo caído. Por lo tanto, los cuerpos se enferman, las cosas se dañan, cosas suceden en el mundo, ¿verdad? Y entonces, cosas suceden a diario, ¿verdad? Cosas nos pueden suceder, quizás algo chiquitito o quizás algo grande. Pero en medio de todo, les exhorto a poner las cosas primeramente en las manos del Señor. La lección que el pastor dio, creo que fue la semana pasada o antipasada, él preguntó que qué es lo primero que tú haces cuando tú tienes un problema. Y yo dije, orar. Y él dice, el pastor dijo, wow, ojalá como que muchos hiciéramos eso. Porque lo primero que yo hago es orar, ayunar, irme de ayuno, fijo un día, fecha, voy a ayunar por esto, voy a ayunar por mis hermanos, voy a ayudar a ayunar por esto. Esa es mi forma, ¿verdad? Mi disciplina espiritual. Hay muchas otras disciplinas espirituales que ustedes pueden practicar. Amén, sí. Meditación, exacto. Meditar en el Señor, eso es muy bueno. Pero dejarlo en las manos del Señor y creer que lo que es imposible para nosotros, para Dios no lo es. Vamos a ayudar a crecer nuestra fe, que el Espíritu Santo ayude a que nuestra fe crezca, para nosotros poder depender del Señor en todo y dejar todas las cosas en las manos del Señor. Amén. Voy a tener una corta oración y con esto termino lo que es la palabra. Y entonces el pastor después de esto va a poner el mismo cántico que cantamos ahorita, de Dios de imposible, pero lo vamos a cantar con una forma diferente. Porque cuando lo volvamos a cantar, yo quiero que ustedes piensen o hagan una listita mental o lo escriban en alguna esquinita. ¿Qué es eso imposible para ustedes que Dios puede hacer? Y que cuando canten este cántico y alaben al Señor, lo hagan pensando en esa barrera, en esa muralla que ustedes tienen, que ustedes necesitan que Dios derrumbe y que necesitan que Dios haga, ¿ok? Y que canten el cántico de corazón, que como la pastora dice, los cánticos también son como un tipo de oración, de alabanza, que lo internalicen en su alma y en su espíritu. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, aleluya, te alabamos y te glorificamos, Señor, en esta mañana. Señor, a veces no comprendemos, nos frustramos, nos desesperamos porque no vemos lo que estamos esperando o la solución a la problemática que estamos viviendo, Señor. Pero queremos confiar en ti. Queremos confiar en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Haz crecer nuestra fe de todos los que están aquí, de todos los que nos escuchen a través de las redes, Señor. Aumenta la fe de todos, Señor. Ayúdanos a creer que realmente tú eres el Dios de imposibles.
que lo que es humanamente imposible para nosotros, tú tienes un plan para resolverlo porque es divinamente posible, Señor. Ayúdanos, Señor, a depender de ti, a creer, Señor, que donde hay muros, tú abres puertas, que donde hay esterilidad, tú conviertes en fruto, Señor. Donde hay muerte, muerte física, muerte espiritual, muerte en cualquier aspecto, tú llamas a la vida, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder creer y declarar que no hay nada imposible y difícil para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos con la canción. Vamos a cantar.